Yo soy la doctora Dania Muñoz, soy cirujano general, soy cirujano laparoscopista. Hice mi carrera de medicina aquí en la Universidad de Guadalajara, Jalisco, y la especialidad la hice en Centro Médico de Occidente, también aquí mismo en Guadalajara, certificado por la Universidad de Guadalajara. Vamos a manejar un tema esta noche. Para mí la verdad es muy interesante porque el COVID ahorita está obviamente, sabemos, invadiendo todos los espacios que tenemos en el hospital, en los hospitales, y uno de ellos, que es lo que me toca a mí, a lo que me repercute a lo que yo hago, es en la cirugía, obviamente. Tenemos que saber cómo manejar el COVID, tenemos que saber cómo se presenta, cómo tratarlo, pero también tenemos que saber qué hacer en los pacientes que tienen COVID y en los pacientes que tenemos que operar, o los pacientes que tienen alguna cirugía por delante y que tienen el riesgo de, obviamente, de tener en ese momento la infección por COVID, o cómo podemos identificar a esos pacientes, también cómo podemos tratar, ya sea a nivel hospitalario o a nivel de consulta, al paciente y saber qué es lo que tenemos que, cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Estas son las mejores prácticas en cirugía que tenemos que hasta el momento que realizar. En cirugía general, obviamente nos basamos, ahorita les voy a comentar, sobre todo en asociaciones y en sociedades tanto mexicanas como internacionales, para poder guiarnos acerca de cómo hacer mejores prácticas dentro de nuestra especialidad. Ahora, ya con el COVID, todas estas prácticas están teniendo como una renovación. Entonces tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer ahora, de ahora en adelante, con pacientes que se presenten con probable COVID. Obviamente la cronología, pues ya la sabemos, los días, las fechas principales en que se dieron toda la cuestión acerca de COVID, que nos llaman mucho la atención y que nos van a ir guiando acerca de todas las herramientas que las asociaciones y las sociedades nos van diciendo para poder nosotros hacer una práctica sobre la infección y sobre cómo manejar al paciente. Pues son, obviamente, primero que el 31 de diciembre se dio a conocer el primer caso, se dio a conocer que ya existían varios casos en Wuhan. Sabemos que el 11 de febrero la OMS le da ya el nombre como tal a COVID, y el 30 de enero, o sea, un mes después de que se empiezan a presentar, o que ya se presentan varios casos, ya nos dice la OMS que es una emergencia de salud pública. Aquí en México, para el 28 de febrero se confirma el primer caso. Para el 11 de marzo, el OMS declara ya COVID como una pandemia, y de ahí en adelante, pues obviamente ya sabemos que todo lo demás ya es lo que ahora conocemos nosotros y lo que hemos visto que sucede. Entonces, en base a estas fechas son también los datos que nos van proporcionando tanto asociaciones como el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, la OMS. Entonces, ellos nos van dando datos porque esto, pues como sabemos, es nuevo. Entonces, todos los días vamos cambiando acerca de la información que tenemos. Este es un estudio que se realizó, que se presentó en el British Journal of Surgery, perdón. Es un estudio en donde se hizo una colaboración, se le llama COVID Surge. Eso lo pueden encontrar en Twitter, sobre todo, donde dan más información. Esta colaboración son 560 hospitales de 60 diferentes países, en donde nos dicen en las 12 semanas que llevaban hasta ese momento, de pandemia, la cantidad de cirugías electivas canceladas. A nivel mundial eran 28 millones, en México iban 184,000 cirugías canceladas, 2.3 millones a nivel mundial eran por cáncer. Estas, perdón, voy a cambiar. Estas, todas estas cancelaciones de cirugías obviamente nos van a repercutir, no solo ahorita, o sea, ahorita estamos tratando la pandemia porque estamos en una emergencia, pero tenemos que pensar también en que todos estos pacientes que se tuvieron que haber tratado durante este tiempo, estos pacientes se van a complicar porque no se les trató en el momento adecuado por la pandemia, y vamos a tener como una ola de pacientes que van a regresar sin el problema de COVID como tal, pero todavía con su patología sin tratar por toda la cancelación de cirugías que se realizó. Entonces, pues obviamente tenemos que pensar en que esto es un problema ahorita y hay que tratar la pandemia, pero que a largo plazo también va a haber más complicaciones.
Esta es una proyección que se hizo en el país, donde aproximadamente hasta mayo que se presentó esta publicación en El Economista, 183,000 cirugías electivas fueron canceladas, ya hasta las 12 semanas que llevaba México en pandemia. 20,000 de estas cirugías eran relacionadas con cáncer y todas estas, el 70% del total de las cirugías que se tenían en ese momento en el país, pues obviamente eran cirugías que estaban pendientes de cirugía o estaban por realizarse y se suspenden. ¿Qué implicaciones va a tener esto? Hay incertidumbre, obviamente, en torno a las proyecciones que vamos a tener, porque como les digo, esto no es solo ahorita la pandemia, sino también todos los pacientes que a la larga no se están tratando ahorita, que tienen una patología quirúrgica y que van a regresar o con alguna complicación o se nos van a juntar obviamente todos. Dice que en México, hasta el momento en donde se hacen estas proyecciones, donde se llevaban 183,000 cirugías suspendidas, le tomaría 44 meses de cubrir este retraso, y eso solo hablando de procedimientos quirúrgicos. Obviamente, si hablamos de todas las demás especialidades, pues el retraso va a ser enorme, pero de alguna manera tenemos que ir avanzando con esto. Como les decía, en todas las especialidades y en mi especialidad también nos guiamos con asociaciones, con sociedades internacionales, en las cuales nos dan las recomendaciones y las guías que nosotros tenemos que seguir para ir paso a paso enfrentando esta pandemia o esta enfermedad junto con nuestra patología que normalmente vivimos. La principal que ahorita nos ha ayudado mucho y que ha aportado mucho es la Asociación Española, obviamente, porque ellos nos llevan adelantado, pues ya sabemos, varios meses. Entonces, ellos ya vivieron todo el inicio, ya van hacia abajo, otra vez ya van hacia arriba, pero ellos ya tienen adelantado por lo menos estudios que nos dicen cómo llevar a cabo esta parte que nosotros apenas estamos empezando, que es empezar a ver que en algún momento va a bajar la pandemia y cómo vamos a empezar a trabajar acerca de ello. Obviamente SEIES, que es la Asociación Americana de Cirugía Endoscópica, la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica también, el American College, que son todas las asociaciones que a nosotros nos rigen. Aquí en México, la Asociación Mexicana de Cirugía General, que es la que también nos rige a nosotros, obviamente la OMS y el CDC. ¿Qué es lo que se ha presentado hasta el momento? Y esto adelantito se los voy a desglosar. A partir de marzo, aproximadamente a mediados de marzo, se empezaron a presentar ya guías de cómo ir tratando a los pacientes específicamente quirúrgicos que tienen COVID. El American College presentó en marzo, el 17 de marzo, una guía de triage para los procedimientos no urgentes, porque obviamente los urgentes pues es un poco complicado detenernos a pensar si los tenemos que operar o no, porque eso es la urgencia, pero sobre todo los pacientes que no eran como tan urgentes. Para ese mismo mes se presentó ya por el mismo Colegio Americano las recomendaciones para el manejo de la cirugía electiva, porque hay pacientes que no nos podemos retrasar, que no es una urgencia, pero que no podemos retrasar más allá de 3 meses. Eso sobre todo en pacientes oncológicos o en pacientes que tienen alguna patología que sí nos demerita mucho el estado del paciente y que no lo podemos retrasar. Ese mismo mes, ahí es donde se empezaron a publicar ya los manejos. Entonces, ese mismo mes se presentaron guías para el triage de los casos selectivos. Entonces, obviamente la asociación, el Colegio Americano empezó a hacer estudios y empezó a presentar, sobre todo para explicarnos a nosotros cómo podíamos seguir medio trabajando en medio de la pandemia. La Asociación Española de Cirujanos también, ellos ahorita ya tienen en lo que nos vamos a basar sobre todo para cómo reiniciar nuestro trabajo en cirugía. Ellos nos presentaron cómo se tiene que realizar el manejo durante la pandemia, pero también ellos ya nos reportan las recomendaciones de la misma asociación para el descalado de COVID, que se los voy a poner ya más adelante, y las recomendaciones para la programación de cirugía durante la pandemia. O sea, las dos cosas. Mientras estamos en la pandemia, cómo podemos saber qué paciente sí y cómo tratarlo, y cuando ya estemos
que esperemos que sea pronto, ya bajando esa curva de la pandemia, las recomendaciones que nos dan sobre todo para cómo ir descalando, significa cómo vamos a ir metiendo a nuestra normalidad lo mismo que hacíamos, las cirugías que ya tenemos programadas, los pacientes que ya teníamos programados también, aparte de las urgencias que vamos a seguir manejando. Y en abril se presentó SAGES, que es la Asociación Americana de Cirugía Endoscópica, nos presentó como tal las guías quirúrgicas que nosotros tenemos durante el COVID-19, o sea, durante la pandemia como tal. ¿Qué recomendaciones nos dan? La Asociación Mexicana de Cirugía General para el 20 de marzo es cuando presenta por primera vez las recomendaciones generales. Esto es como un pequeño resumen, pero a grandes rasgos es, ellos nos recomendaron, junto con el Colegio Americano, diferir toda cirugía urgente. Obviamente, para el 20 de marzo, en ese momento, estábamos centrando nosotros a lo más fuerte de la pandemia. Entonces, en ese momento, las recomendaciones eran no tener cirugía electiva, tener solamente cirugía urgente. Que eso, de hecho, hasta el momento, hasta ahorita que estamos a 27 de agosto, todavía sigue rigiendo. O sea, ahorita cirugías selectivas son muy pocas las que se tienen para cirugía general. Para las que más se siguen programando son para oncología, sobre todo porque son pacientes que no se pueden retrasar, y ortopedia en algunos casos. ¿Por qué es importante diferir las cirugías? Uno, porque necesitamos que el COVID se detenga, obviamente, y nosotros, al momento de poner pacientes en hospital y tener personas aglomeradas en un hospital, pues eso obviamente va en contra de los principios que nosotros sabemos que tenemos que llevar a cabo para retrasar el contagio del COVID, y obviamente para cuidar también al personal de salud. Tenemos que cuidar nosotros, porque nosotros pues somos en la primera defensa contra el COVID. ¿En qué nos basamos para decir que no se pueden hacer cirugías o que no se deben de hacer cirugías selectivas? Hay un estudio que se presentó, el primer estudio que se presentó en China. En China, hay uno en Wuhan y hay uno hecho en el noreste de China, en donde se continuaron, a pesar de las recomendaciones, se continuaron haciendo procedimientos quirúrgicos, y ahí se dieron cuenta, y afortunadamente los chinos lo publicaron, que si nosotros continuábamos haciendo procedimientos quirúrgicos, el paciente, obviamente, si no tenía COVID, tenía más riesgo. Uno, en el primer estudio, en el que se presenta el 26 de marzo, una de las partes nos dice que los síntomas de COVID en los pacientes que se operaron se manifestaron más rápidamente, y la infección del SARS-CoV-2 fue confirmada por laboratorio poco después. Esto nos dice que, y nos lo confirma en el segundo artículo, el periodo de incubación de un paciente posquirúrgico fue mucho menor que en la población en general. Obviamente es un paciente que, si estaba sintomático en el momento de la cirugía, probablemente su estado general o su estado metabólico nos iba a presentar una más rápida evolución de la enfermedad. ¿Y esto qué nos trae? Pues obviamente complicaciones mayores. Otro estudio que se presentó en Lancet, por la misma colaboración de COVID Surge que se está haciendo a nivel mundial, este estudio nos dice, y ya confirmado, la mortalidad y las complicaciones pulmonares aumentaron en un paciente que se operó siendo COVID asintomático. Obviamente, si es un paciente COVID sintomático, ya sabemos que las complicaciones se pueden presentar, pero el problema es los pacientes COVID que son asintomáticos y que no nos damos cuenta que tienen la enfermedad. ¿Qué es lo que nos dice? El 24% de estos pacientes COVID positivos asintomáticos presentaron un 24% de mortalidad a los 30 días, simplemente por tener la infección positiva. Y hubo un 51% de aumento en las complicaciones pulmonares en estos mismos pacientes. O sea, si nosotros íbamos a tener un porcentaje de complicaciones por nuestra cirugía, dependiente de nuestra cirugía, de nuestro procedimiento, nosotros ya sabemos cuánto es, aproximadamente un 10, un 20%, dependiendo de la cirugía, o hasta menos. Esa misma cirugía, esa misma colecistectomía o esa misma hernioplastia, si es un procedimiento menor, si el paciente tiene COVID, si es paciente COVID positivo asintomático, este paciente tiene un 51% más de posibilidades de tener alguna complicación pulmonar. ¿Y quiénes son estos pacientes que tienen factores de riesgo? Pues obviamente los que ya sabemos, masculinos, edad mayor de 70, que tengan un ASA grado 3 o grado 4, que tengan un diagnóstico de cáncer,
que sea una cirugía urgente o que sea una cirugía mayor. Las complicaciones del postoperatorio y la mortalidad es mayor que en la época pre-COVID. Eso es lo que se refiere a este artículo. Si nosotros operamos al mismo paciente hace un año, las complicaciones de ese mismo paciente iban a ser pocas o mínimas. Ahorita, en la época post-COVID o en la época COVID, post-COVID, las complicaciones pueden aumentar mucho si no nos damos cuenta que ese paciente tiene si es positivo de esta infección. Entonces, por eso, y por estos estudios, por eso se decide que las cirugías selectivas deben de retrasarse. ¿Qué otras recomendaciones se hacen en base a esto? Se presentó este artículo en el Bloomberg, que en realidad es una revista de divulgación, pero no es en realidad una revista científica como tal, pero sí es una revista de divulgación, en donde dice que por qué los cirujanos no deben de operar en ese momento. Esto fue presentado el 24 de marzo, y ¿qué es lo que nos dice? Pues obviamente en el quirófano tenemos, aparte de los procedimientos que normalmente podemos realizar en un hospital, tenemos otros factores de riesgos que nos pueden incrementar esta comorbilidad, tanto para el paciente y hacia el equipo quirúrgico también. Si se atiende un paciente COVID positivo, asintomático, que nosotros no nos demos cuenta en ese momento que el paciente tiene COVID, la combinación de todas las herramientas que nosotros utilizamos, el electrocauterio, la insuflación que nosotros realizamos al nivel ventilatorio, la ventilación más bien que nosotros realizamos a nivel ventilatorio, la insuflación que realizamos nosotros con CO2 al momento de hacer una laparoscopía, la intubación endotraqueal, obviamente las salpicaduras que se pueden haber a gran velocidad de sangre, los sistemas de ventilación que tiene el mismo quirófano, que en realidad son sistemas de ventilación positivos para evitar infecciones agregadas en nuestros pacientes. Todo esto nos produce un túnel en un mismo quirófano, en un túnel de viento viral. Y esto nos aumenta la posibilidad, nos da un alto riesgo de que tanto el paciente como nosotros o el personal que estemos ahí adentro, pues tengamos una infección o haya una infección generalizada. ¿Qué nos dice el Annals of Surgery? Nos presenta en abril un artículo de todos los pasos que tenemos que seguir en una cirugía de urgencia. Ahorita primero nos vamos a enfocar a las cirugías de urgencia en paciente COVID y después nos vamos vamos a ver cómo vamos a ir abriendo nuestras ventanitas para meter pacientes que ya sean electivos en un periodo que ya no estemos en la emergencia. Entonces, nos dan estos puntos. El Annals of Surgery presenta en abril estos puntos para proteger a los equipos quirúrgicos de un contagio por COVID. Los equipos de cirugía y los quirófanos, los equipos quirúrgicos tienen un riesgo excepcionalmente alto de una exposición al virus por todos los procedimientos que se realizan, junto con también los unidades de terapia intensiva, que son las que más riesgos se pueden tener para haber una infección generalizada o un contagio generalizado. ¿Cuáles son los puntos? Principalmente debemos de tener una comunicación importante. Cuando ya tenemos un paciente COVID que es urgente, ya sabemos que es positivo a COVID, puede tener síntomas o no tener síntomas, pero sabemos que es una urgencia y que para operar y que es positivo, la comunicación es la clave, la comunicación en el personal es la clave para saber cómo manejar ese paciente, porque nosotros tenemos que decirle tanto al jefe de quirófanos como al personal que está allá adentro que este paciente va a entrar a determinada sala y por dónde se va a mover el paciente, teniendo claro exactamente por dónde va a pasar y cuáles son los pasos que vamos a llevar. Obviamente asumir que todo nuestro quirófano puede estar contaminado si ya hubo un paciente COVID o hubo un paciente con sospecha de COVID también. Todo nuestro quirófano. ¿Esto qué nos dice? Que tenemos que estandarizar la cantidad de personas que tienen que entrar al quirófano como tal, donde va a estar el paciente, donde estuvo el paciente COVID, y obviamente también las cosas o el material que tenemos que meterlo, porque tenemos que prever que todo se puede contaminar. Obviamente escoger muy bien nuestro equipo de protección personal, que es la clave y la pauta para que nosotros que tenemos que hacer procedimientos, este equipo nos proteja y nos cubra para prevenir cualquier contagio.
La Organización Mundial de la Salud obviamente nos dijo cuáles son las especificaciones, y ya sabemos cuáles son las especificaciones de este equipo de protección personal que está relacionado con nuestro trabajo diario, sobre todo en pacientes que ya tenemos con sospecha o que tenemos positivos a COVID. Adaptar las técnicas, nos dice, adaptar las técnicas significa que nosotros tenemos que reducir el tiempo quirúrgico del paciente, ya sea por medio de un procedimiento lo más mínimo invasivo o adaptando el procedimiento que vamos a realizar para tratar de hacerlo en el menor tiempo posible y que haya menos exposición tanto del paciente, del personal, a la infección. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay muchas técnicas también que las voy a mencionar más adelante, en donde podemos disminuir la cantidad de humo o de gas que se genera, tener sistemas de filtración, etcétera. Y sobre todo el body system, el body. El body system es cómo ponerse y quitarse el equipo de protección personal. Esto nos lo dicen para todo, o sea, esto yo creo que ya se los han dicho también en otros webinars. El mayor momento de contagio del personal es el momento en el que se quitan, el que nos quitamos el equipo de protección personal. Entonces, ellos, la Annals of Surgery nos dice que de preferencia hay que hacer todo hay que capacitar a todo el personal para la colocación y sobre todo para el retiro de este equipo, y que se hagan de preferencia que se expongan videos, que haya una capacitación en donde se especifique y que todos estén al tanto de cómo se deben, cuáles son los pasos a seguir para poder hacer el retiro y con ello disminuir la infección o el contagio. El Centro de Control de Enfermedades también de Estados Unidos nos da unas guías del prequirúrgico, del transquirúrgico y después del contacto, y nos determina el nivel de contacto del personal de salud en un hospital, y nosotros podemos determinar si este personal de salud trabaja en tal área del hospital, necesita tal y cual protección, si está en otra área, si está en unidad de terapia intensiva, si está en un área COVID, etcétera. Entonces, esta nos ha dado las guías para determinar qué riesgo corre el personal de salud por el nivel de contacto que tiene con la enfermedad. El tiempo de exposición al paciente o a los pacientes que tengamos con COVID. Si tenemos una exposición mayor a 15 minutos de un paciente con infección o con sospecha, ya es un alto riesgo. En cualquier estado en cualquier parte de nuestro hospital, más de 15 minutos expuesto ya está considerado como un alto riesgo, y obviamente el equipo de protección tiene que ser distinto. O si se generan aerosoles también. En cirugía de urgencia hay un artículo, el primer artículo que se presentó de cómo se debería de preparar el quirófano para recibir a un paciente COVID, ya sea de urgencia o selectivo, que ahorita estamos haciendo puras urgencias. Entonces, esta fue hecha por la Sociedad de Anestesiología de Canadá, y nos dice paso a paso. Me gustó mucho este artículo porque nos dice paso a paso qué debemos hacer por cada uno del personal que se encuentra dentro de un quirófano, ya sea antes de la cirugía, durante la cirugía, después de la cirugía, y el seguimiento que se debe de dar, y esto en cada procedimiento. Esta es la tabla que nos señala todos los pasos que debemos de realizar. Esto es el jefe de Nursing Church, es el jefe de quirófano, es la enfermera encargada de quirófano. Estos son los circulantes. Ellos nos dicen que debe de haber un circulante dentro de la sala y un circulante fuera de la sala, porque los que están dentro de la sala con el paciente ya no deben de salir. Ellos deben de quedarse ahí, como manejarse como una cirugía contaminada, donde adentro solo debe de estar el personal que es necesario, y afuera esté alguien llevando y trayendo los materiales o lo que se requiera para el procedimiento quirúrgico. Perdón, ¿qué es lo que debe hacer la enfermera quirúrgica, anestesiología también, los técnicos, y obviamente aquí enfocado también a toda la parte de alrededor del cirujano, no solo enfocándonos al cirujano, porque todo el equipo es el que está inmiscuido en este procedimiento. Y está por fases, la fase de la preparación, que es previo al procedimiento quirúrgico, la fase intraoperatoria, que es lo que debemos hacer,
que eso obviamente nos dice que ya no debe de entrar, que debe de haber un circulante en la parte de afuera y adentro debe estar la enfermera que solo va a quedar en la parte, en el procedimiento, que no debe de haber entradas y salidas. Tratar de que al quirófano obviamente se meta la menor cantidad de aditamentos posibles, si se requiere solo un cauterio, si no se requiere el cauterio no meterlo, o sea, solo tener lo indispensable. Obviamente sabemos que todo eso lo tenemos que tomar en cuenta y pensar que puede estar contaminado con COVID. En el postoperatorio, lo que hacen mucho énfasis es por dónde va a circular el paciente, o sea, por dónde va a entrar, en que saber exactamente el protocolo, por dónde va a entrar el paciente, a dónde va a llegar, si necesita un área específica o si va a llegar directo a quirófano, que eso es lo ideal, hacer el procedimiento y recuperar al paciente dentro del mismo quirófano, no sacarlo a recuperación con otros pacientes, sino manejarlo en el mismo quirófano y de ahí trasladarlo de nuevo a su habitación. Los especímenes que se extraen o todas las piezas de patología, también el cuidado que debe de haber con estos especímenes, el lavado de las superficies que debe de ser exhaustiva y aquí también nos dice cómo, con qué o cómo se debe de hacer. No se debe de airear el quirófano, de preferencia ese quirófano tiene que ser con una presión negativa, de que siempre esté aspirando continuamente el aire que está dentro. Ahorita en México son muy pocos los quirófanos que se presentan con presión negativa, pero eso es lo ideal. Tiene que pasar 30 minutos entre cada procedimiento, por lo menos, para que de verdad haya un cambio en el aire, que haya casi un 100% de cambio del aire ambiente del quirófano para poder introducir otro caso o otro paciente o hacer otro procedimiento. ¿Qué es lo adecuado para hacer en cirugía en paciente sospechoso? Según todas estas recomendaciones, nos dice que obviamente siempre debemos de traer nuestro equipo de protección y N95 para la intubación. Cuando hay difusión de aerosoles, cuando hay procedimientos pulmonares e intestinales en pacientes sospechosos, siempre debe de haber equipo de protección para todo el equipo. Que haya un equipo de evacuación de humo, eso lo voy a ver un poquito más adelante, en donde todo el humo que se está generando por electrocauterio o por bisturí ultrasónico tiene que evacuarse de manera adecuada, ya sea en la laparoscopía o en abierta. Y debemos tener en mente que todo paciente puede ser COVID-19 mientras no se demuestre lo contrario. Eso ya lo tenemos, ya ahorita en este periodo de emergencia ya lo debemos de tener claro. ¿Y qué debemos de hacer en pacientes que tienen cirugía, pero que ya son COVID positivos, que ya lo sabemos? El quirófano siempre debe de ser de presión negativa o por lo menos de presión neutra. Esto obviamente es un trabajo de ingeniería de los mismos ingenieros de cada hospital para poder mejorar en el estado de filtración de los quirófanos, porque eso nos va a permitir que haya menos grado de contaminación. Obviamente estos procedimientos, cualquier procedimiento que se haga en este paciente COVID positivo tiene mayor riesgo de transmisión. Hay que darles, y hay que tener en el 95 todo el personal, EPP, con el 95 obviamente, cualquier procedimiento, en el 95 todo el personal que esté inmiscuido, tanto los de afuera, el camillero, el circulante que está yendo y viniendo, y EPP a todos el personal que está dentro de quirófano. Y el mismo equipo de evacuación hay que tenerlo en cuenta. Estas son las recomendaciones del SEIES que nos dio junto con la Asociación Europea. El equipo de protección, que es lo que ya sabemos, ya habíamos dicho posponer las cirugías, todos los casos selectivos, minimizar la consulta cara a cara, consultas virtuales si es posible, en la laparoscopía, que no está contraindicada en un paciente COVID. Sí hay muy poca evidencia en realidad de que haya aumento en el riesgo de contagio con la laparoscopía, entonces no está contraindicada. Debe de haber mecanismos de evacuación del CO2 que nos ayuden a filtrar las partículas del virus. Hay que minimizar el uso de energía dentro de la cirugía y pues obviamente el consentimiento informado a todos los pacientes de riesgo de COVID, va a hacer pruebas lo más posible, todas las asociaciones nos lo recomiendan, y las endoscopías es así, tratar de que todo el staff que va también a estar haciendo una endoscopía tenga el equipo de protección y tratar de evitar las endoscopías electivas lo más posible. ¿Cuáles son los sistemas de extracción de humo? Nosotros no estamos muy familiarizados con ellos, a menos que sea una cirugía
laparoscópica. En cirugía laparoscópica es un poco más común verlos, aunque no es nada común, pero hay sistemas ya específicos que ahorita con la pandemia obviamente aumentaron en el uso de ellas. Antes en la etapa pre-COVID, solo se usaban, en Estados Unidos solo se usaban el 14% de sistemas de extracción de humo, ya sean abiertas o en laparoscópicas. Ahora, a partir de la etapa COVID, en Estados Unidos y en Europa ya es requisito para la certificación. Hay un artículo que se presentó, desde el 2016, por eso ya estaba indicado desde hace años utilizar ese equipo, ese sistema de extracción de humo, en donde nos explicaban cuáles son las precauciones de el utilizar sistemas de electrocauterio, en donde se aumenta la cantidad de partículas en el aire y que eso nos puede causar complicaciones también al cirujano o al equipo que estamos alrededor. Estas imágenes son algunas de esos equipos que vienen tanto en el equipo de laparoscopía o pueden venir para una cirugía abierta. Si ven, este es un equipo de extracción de humo para una cirugía abierta, en donde viene electrocauterio, y a un lado del electrocauterio viene una canulita de aspiración para que esté continuamente aspirando, y este aspirado no se va hacia el aire ambiente, sino tiene un filtro, que es un filtro ULPA, de 4 fases, que esos filtros son los adecuados para poder extraer el aire y quitar de ahí del aire también las partículas que nos pueden causar una contaminación viral. Selles también lo presentó ya este año y ya nos dice exactamente cuáles son las casas comerciales que nos dan, que nos brindan estos aparatos, y cuáles son las autorizadas o avaladas por la Sociedad Endoscópica de cirujanos, los americanos. Y hay un artículo que se presenta en Annals of Surgery. Primero nos presentó, Annals of Surgery nos presentó un artículo en donde en el líquido peritoneal se encontraron también partes de virus. Haciendo un PCR en el líquido peritoneal en pacientes COVID positivos se encontraron virus. No se ha determinado si ese virus también es contagioso, porque son partículas, porque son pequeñas cantidades. Pero después de esto, y pensando en que tenemos que tratar de evacuar lo más fácil posible ese humo que se genera en los quirófanos, se han hecho técnicas y métodos para poder hacer unas evacuaciones de una manera más barata, obviamente, porque todos estos aparatos que les presenté ahorita pues son costosos. Y se hace por medio este es un trocar. El trocar tiene una válvula donde siempre estamos abriéndola para tratar de evacuar un poco el CO2 que hay adentro del paciente. A esta válvula se le conecta una manguera, y esta manguera se conecta directamente a un filtro. Aunque el filtro nada más es de CO2, puede ser filtro de carbón, no retiene por completo las partículas, pero sí se ha determinado que puede ser una ayuda para la filtración o para la salida de la evacuación más bien de aire de las cirugías laparoscópicas. Es un filtro más o menos como este. Es mucho menos costoso que los equipos grandes o convencionales. Esto puede ser conectado al sistema de aspiración, que puede pasar a lo mejor también por agua, por hipoclorito de cloro, más bien, y esto nos puede disminuir la cantidad de partículas que salen ya hacia el aire ambiente. Esto es en cirugía de urgencia. Obviamente, ahorita nosotros vamos a continuar haciendo cirugía de urgencia porque en México la pandemia todavía no acaba, obviamente. Todavía seguimos en un pico en donde no podemos regresar a nuestras actividades normales en ningún ámbito. Y para nosotros, para los cirujanos, pues todavía es menos. ¿Cuáles son las guías para el retorno de la cirugía electiva? Nosotros vemos ahorita todavía a largo plazo el retorno de nuestras actividades normales, pero en Europa van un poco más avanzados porque ellos ya pasaron por todo esto que nosotros estamos pasando, y ellos ya nos dieron las guías de cómo ir iniciando, cómo volver a regresar o descalonar, le dicen los españoles, el trabajo que nosotros ya realizábamos antes de la pandemia. Lo primero es cuándo podemos retornar o cuándo podemos regresar cuándo podemos iniciar nuestro retorno a la cirugía electiva y a los procedimientos electivos y a la consulta. Primero, que haya una disminución sostenida en el número de casos por lo menos por 14 días. No se determina exactamente cuántos porque eso depende mucho tanto del hospital
como de los datos epidemiológicos de cada país y de cada región. No nos dicen específicamente a cuánto, pero sí tiene que ser una disminución sostenida. Eso nos dice que nuestra curva de verdad está bajando. Obviamente debemos de tener el permiso o el protocolo por la autoridad, en este caso la Secretaría de Salud, los recursos y el material, los recursos materiales y los recursos humanos para poder hacer todo esto, y ahorita les voy a platicar por qué. Obviamente no comprometer nunca la seguridad ni del paciente ni de nuestro personal, y priorizar los procedimientos y priorizar los pacientes. Priorizar me refiero a que tenemos que saber cuántos pacientes tenemos para operar, que están pendientes para cirugía, que nosotros ya teníamos programados. Necesitamos tener una lista de esos pacientes y en base a esa lista saber qué procedimientos, en qué condiciones está el paciente y qué tan urgente lo amerita. Esto es priorizar, y también les voy a dar más adelante una tabla de cómo hacerlo. El Colegio Americano en mayo ya nos dio una revisión del checklist para poder retornar a la cirugía post-COVID. Ellos, aunque todavía no han bajado, en realidad ellos ya están adelantados y ya están pensando en cómo regresar a sus actividades normales. Hay una guía que viene en la página del Colegio Americano, en donde nos dan un paso por paso, una guía del triage de la cirugía electiva, y por especialidad también, por ortopedia, son cirugías ortopédicas, cirugía general, ginecología, oncología, etcétera. Entonces ellos por especialidad nos van dando qué pasos tenemos que seguir para poder hacer ese triage en los pacientes. Hay un protocolo que se está llevando a cabo que es muy bueno, se le llama el Closing the Back Door. Ese lo inició la Asociación Española también de cirujanos, junto con SAGES y junto con la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica. Closing the Back Door es la lucha que tienen ellos para seguir, o para iniciar más bien, sus procedimientos selectivos y para poder seguir o retornar a las actividades que normalmente se tenían antes del COVID, sin aumentar los casos de COVID, sobre todo. O sea, ellos tienen que ir viendo cómo retornan a hacer los procedimientos selectivos, pero sin aumentar el riesgo de que haya contaminación. Hay unas guías que ya les había comentado de la Asociación Española, que son las recomendaciones también paso a paso de cómo volver a la normalidad y cómo descalar los servicios de cirugía general. Y ellos nos hablan acerca de cirugías selectivas, de procedimientos, ambulatorio, endoscopía, consulta externa, hospitalización, todo. Ellos nos dicen exactamente cómo irlo haciendo, dependiendo obviamente también de los recursos con los que contemos en nuestro hospital. Y pues la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica también está en eso, está abarcando, está juntando todas las guías que se están presentando a nivel mundial para poder nosotros tener también un consenso y poder saber cómo vamos a retornar a la cirugía electiva y a la normalidad o a la nueva normalidad. Primero vamos a ver consideraciones generales. El segundo punto es excluir a los pacientes con infección activa de COVID. Eso siempre lo vamos a hacer porque los pacientes electivos con positivos a COVID ya sabemos que nos va a aumentar las comorbilidades y la mortalidad, aunque sea un procedimiento menor. Entonces tenemos que excluir en cirugía electiva, tenemos que excluir pacientes con infección activa, y ahorita les voy a decir cómo se hace. Obviamente tomar en cuenta que hay cirugías de urgencia que se van a seguir realizando con o sin COVID, y minimizar el riesgo del personal de salud. Todo eso lo debemos de tomar en cuenta, y todos son puntos para nosotros iniciar ese retorno a la cirugía electiva. En consideraciones generales, ya sabemos que la cirugía en un paciente COVID positivo aumenta las complicaciones respiratorias hasta en un 51% y la mortalidad hasta en un 24%. ¿Qué se debe de hacer? En pacientes que son candidatos a un procedimiento quirúrgico, que no tenemos sospecha o no tenemos positividad en una PCR en sus pacientes, lo ideal es 1, ingreso al hospital el mismo día. 2, limitar el número de días de estancia extrahospitalaria. Eso lo podemos hacer en base al procedimiento que vamos a realizar. 3, restricción obviamente al número de acompañantes. El 4, el estricto control, siempre mantener un distanciamiento físico, tener mascarillas en el paciente y tener mascarillas de higiene también en los visitantes. Y
Número 5, establecer un protocolo de circulación. En un futuro, nuestros hospitales se van a convertir en hospitales híbridos. Ahorita, por lo menos aquí en Guadalajara, hay hospitales COVID que solo manejan paciente COVID y ahí manejan cirugía de urgencia, pero de paciente COVID. Y hay hospitales, muy pocos, en el que yo estoy, que no manejamos paciente COVID, pero que seguimos haciendo cirugía de urgencia en paciente de preferencia, que paciente que sea no COVID, que no tengamos su sospecha de COVID. Cuando esto vaya a retornar a la normalidad, nuestro hospital va a recibir pacientes COVID y pacientes no COVID, porque eso va a ser lo que va a venir de aquí en adelante. Entonces tenemos que establecer un protocolo de la circulación, saber dónde van a quedar y dónde van a entrar y por dónde van a pasar los pacientes no COVID y dónde van a entrar, dónde van a pasar y dónde van a quedar los pacientes COVID. Tenemos que hacer una separación porque eso se va a dar. Así ahorita estamos en una pandemia y podemos dividirlos en hospitales, va a llegar un momento en el que ya no se puede hacer. Y para esto nos recomienda el Colegio Americano y la Sociedad Mexicana hacer 2 equipos de todo el hospital. El equipo, el Hot Team o el equipo COVID y el Cold Team o el equipo no COVID, para que nunca nos estemos mezclando equipo hot y equipo cold, porque eso va a perpetrar que la contaminación se siga dando. Entonces siempre tiene que haber establecido el protocolo de cuáles son el personal de salud que va a atender paciente COVID y cuáles son los que van a atender paciente no COVID. En segundo punto, siempre para cirugía electiva, excluir a los pacientes con infección activa. ¿Cómo vamos a excluir a los pacientes con cirugía electiva? Aunque digan lo contrario, con pruebas. Es la única manera en la que podemos saber si un paciente es COVID positivo o no. Y hay pruebas de imagen, hay pruebas de imagen y hay pruebas por radiología que ya las han visto. Entonces, la única manera en la que podemos estar seguros de que ese paciente que nosotros vamos a programar de manera electiva no tiene COVID es haciéndole pruebas y llevar un seguimiento desde antes a ese mismo paciente. Si tenemos una lista de pacientes que vamos a operar, a esos pacientes se le tienen que hacer un screening epidemiológico y obviamente de pedirle al paciente que reduzca el contacto social. ¿Esto cómo se hace? Por medio de trabajo social, si es que hay en su hospital, por medio del mismo equipo quirúrgico, si es que se pudiera, por medio de las divisiones de cirugía, en donde se hace toda la programación quirúrgica o la colegiada quirúrgica. Por este medio nosotros podemos ver qué pacientes están pendientes de cirugía y hacer un triage virtual, un triage telefónico, saber cómo está el paciente, si no tiene datos, si no es sospechoso por algún dato clínico que tenga él, que no haya tenido contacto, y pedir al paciente que como se va a operar, reduzca todavía más el contacto social. Eso se tiene que pedir al paciente, reduzca el contacto social, obviamente aumente las medidas de higiene y de limpieza y de distanciamiento social. Esto para nosotros tratar de llegar hasta la cirugía de una manera con menos propensión al contagio. ¿Qué hacemos si en este screening epidemiológico el paciente, por medio de sus datos clínicos o los datos que nos haya dado el paciente, es sospechoso de COVID? Simplemente en ese momento lo retrasamos 14 días y de esa lista lo podemos bajar 14 días después. ¿Qué hacemos si el paciente por el triage telefónico nos dice que no es sospechoso? De todas maneras tenemos que citar a ese paciente, hacer una PCR, un hisopado nasofaringeo y tomar una PCR. Si la PCR es negativa, el paciente puede ir a cirugía y no debe de pasar más de 72 horas. Lo ideal es que sea 3 días previos, cuando mucho, que se haga la PCR antes de la cirugía. Y si ese paciente es positivo en esa PCR, pues obviamente la cirugía se va a cancelar y obviamente se van a tomar las medidas necesarias para el manejo y el control de ese paciente. ¿Cuándo se tiene que empezar a hacer este screening epidemiológico? 15 días antes o 14 días antes de la cirugía, y así tiene que ser de aquí en adelante. Esto es en los centros con los que se tenga PCR. Si no se tiene PCR, se puede pedir un estudio de imagen o hay centros en donde tienen las serologías. Te pueden pedir serologías, en base a las serologías determinar si es sospechoso o no es sospechoso y tomar PCR. La PCR siempre tiene que ser una prueba realizada previa a la cirugía sin duda alguna.
Yo les había hablado de priorizar a los pacientes que están en espera de una cirugía electiva. ¿Cómo se priorizan estos pacientes? El Colegio Americano también nos dio una serie de puntos a tomar en cuenta que nosotros podemos determinar por paciente, por procedimiento y por estado de salud del paciente, y que nos determina en qué nivel está este paciente de espera de cirugía. Ahorita ya no es del que llegó primero, ahorita es del que en realidad quién lo requiere primero o quién se puede esperar o quién es urgente y lo tenemos que hospitalizar inmediatamente o quién tiene sospecha de. Entonces, un punto es los factores dependientes del proceso. Sí, estos son puntos que nosotros debemos de tomar en cuenta de cada paciente, y cada punto nos dice, dependiendo de lo que tengamos, de los datos que tengamos, del procedimiento en este caso, si es un punto, si son 2 puntos, si son 3 puntos, y se van sumando estos puntajes hasta llegar a puede ser el mínimo de 18 y el máximo de 90. Esto es en base al procedimiento, cuáles son los factores que tenemos que determinar, si la efectividad del tratamiento puede ser conservadora, si el impacto de la demora del paciente, el impacto de la demora sobre la enfermedad puede llegar a 2 semanas o puede llegar a 6 semanas. Dependiendo de esto, si se empeora, si no se empeora, por ejemplo, una plastía inguinal, nosotros debemos determinar del paciente si el tratamiento conservador puede significar para la mejora del paciente, pues obviamente la cirugía la eficacia completa es con la cirugía, ahí ya tenemos 5 puntos. Si el impacto de la demora a las 2 semanas o a las 6 semanas nos puede determinar el estado del paciente, pues tenemos que ver el grado de hernia que tenemos, qué tan grande está, en dónde se encuentra, etcétera. Y ahí le vamos dando puntos a nuestros pacientes. El segundo es los factores dependientes del mismo procedimiento, el tiempo quirúrgico, la estancia media, las posibilidades de que necesite terapia intensiva, pérdidas hemáticas, los miembros del equipo quirúrgico que se van a requerir para la cirugía y la localización del procedimiento. También todo esto lo tomamos en cuenta y por cada factor le vamos dando 1 punto o 2 puntos, 3 puntos y los vamos sumando. Y el tercero, los factores dependientes del estado del paciente y o de la enfermedad por COVID. Entonces aquí vemos ya ahora sí el estado del paciente, qué edad tiene, si tiene enfermedades como neumonía, si tiene insuficiencia respiratoria, si tiene apnea del sueño, si tiene enfermedad cardiovascular, su índice de masa corporal, diabetes, inmunosupresión, y si ha tenido contacto con pacientes COVID o con personas COVID positivo en los últimos 15 días. Todos estos factores los sumamos por paciente. Podemos tener desde 18 puntos hasta 90 puntos. El punto de corte que el Colegio Americano nos dice que podemos tomar en cuenta es de 55 en realidad. Lo ideal es que los pacientes se encuentren en un rango menor, pero si nosotros tenemos un paciente que tiene 18 puntos, ese paciente obviamente a lo mejor va a ir por encima. Si un paciente tiene 32 puntos, ese paciente va por debajo. Si otro paciente que encontramos por acá tiene 20 puntos, ese paciente va a ir por arriba. Esta es una escala donde nosotros nos podemos dar cuenta de cómo podemos ir organizando a nuestros pacientes que vamos a operar en un futuro por una cirugía electiva. La cirugía de urgencia obviamente la vamos a seguir realizando. Para cirugía de urgencia tenemos que considerar que todo paciente es portador de COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Si no se cuenta con una PCR o la PCR, el resultado de la PCR es muy tardado o nos retrasa el manejo, la tomografía de tórax está indicado si en un paciente tenemos sospecha de COVID y lo vamos a tener que operar de manera urgente. Tenemos que hacer pruebas, ya les dije. Reservar la indicación para un uso sistemático, y eso lo más probable es que se haga en un futuro, el uso de serologías, ya que tengamos un poco de más recursos y que podamos tener más pruebas en nuestros hospitales. Las serologías puede ser nuestro screening para determinar qué paciente es sospechoso o qué paciente es no sospechoso. Y obviamente siempre tenemos que pensar en minimizar el riesgo al personal de salud. El personal de salud es el que está al frente, es el que son los que estamos en la batalla, entonces no nos podemos acabar nosotros mismos porque si no ya no va a haber nadie que los pueda tratar. Entonces, primero, considerar a todo paciente de nuevo portador de COVID-19, o sea, cuidarnos.
cubrirnos, usar nuestras mascarillas, el contacto, lavarnos las manos, el distanciamiento también entre el paciente si no es necesario estar cercano a él, la higiene de nosotros y la higiene también de nuestra área de trabajo. Eso tiene que ser primordial siempre. Obviamente el uso de equipo de protección, el lavado de manos, como ya les dije, y el uso de mascarillas. Y ahora, la pregunta es que varios nos hemos hecho es si se puede hacer, ¿cómo vamos a entrar? ¿A hacer cirugía abierta o hacer cirugía laparoscópica? ¿Qué diferencia hay en esta nueva era si los pacientes son sospechosos de COVID? En realidad ya tenemos que tomar a todos los pacientes sospechosos de COVID. ¿Qué es lo mejor para nuestros pacientes y para nosotros mismos? Si es abierta o laparoscópica. ¿Qué es lo que se sabe? Sobre los aerosoles y los virus, que es lo que más, lo que más nos preocupa durante el procedimiento quirúrgico. Hasta el momento no hay evidencia de que haya una transmisión de coronavirus por el aerosol que se produce en el ambiente de un quirófano por electrocauterio o por bisturí, que esos son los que más se producen. Cuando nosotros utilizamos un electrocauterio se genera una onda de calor y un vapor y un humo. Ese humo, al momento de utilizarlo, si llevamos 5 minutos, esa cantidad de partículas en el aire de aproximadamente ser 60,000 llegan a ser 1,000,000 de partículas con 5 minutos de utilización de nuestro cauterio nada más. No importa la cantidad de calor, pero sí todos generan humo. Entonces, ese humo es el que nos tiene preocupados, porque ese humo es el que fácilmente, como sabemos, los aerosoles corren hacia otros lados y pueden ser contagio para nosotros. Entonces, hasta el momento se han hecho estudios y no hay evidencia de que se transmita el coronavirus como tal. Pero como tenemos el conocimiento de que sí hay evidencia de que tanto el virus de hepatitis B, VIH y el VPH se encuentran en el humo y sí han presentado casos de transmisión, sobre todo del VPH, por medio del humo del cauterio, por eso tenemos la sospecha. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tratar de cuidarnos. Siempre va a haber humo y siempre va a haber aerosoles en un procedimiento, ya sea abierto o laparoscópico. De hecho, laparoscópico se puede controlar un poco más la evacuación del humo, abierto no. Entonces, en realidad no existe diferencia y no existe contraindicación para hacer uno u otro procedimiento. De hecho, si nosotros hacemos un procedimiento mínimo invasivo, disminuimos la estancia hospitalaria y mejoramos o disminuimos la recuperación, los días de recuperación del paciente, que eso también puede contribuir a la mejora del mismo paciente después de la cirugía. Como tal, la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica y la Asociación Mexicana de Cirugía General nos dan ya las mejores prácticas de cirugía en cirugía laparoscópica y en cirugía abierta en la era COVID, ya pensando de aquí en adelante. ¿Cuáles son las prácticas que ellos nos recomiendan para prevenir? Bajar el neumoperitoneo. Cuando vamos a hacer una laparoscopía, bajar el neumoperitoneo al mínimo indispensable, 8 o 10 milímetros de mercurio, hasta 12 de preferencia, pero tratar de que sea la menor cantidad de CO2 la utilizada en ese neumoperitoneo. Obviamente que no haya fugas de nuestros puertos. Vimos el puerto que les presenté hace rato, tiene una válvula, tratar de que esas válvulas siempre estén cerradas para que no haya salida continua del gas y de aerosoles. Y utilizar electrocauterio o bisturí armónico lo menos posible, el menos tiempo posible, o si es posible, no utilizarlo. Para la transmisión, las mejores prácticas en cirugía laparoscópica en base a la transmisión del virus, ellos nos recomiendan siempre utilizar sistemas de filtración de aire, tanto de manera localizada, en donde evacuamos el humo, como de manera generalizada en nuestros quirófanos, que eso es creo que lo más complicado que vamos a tener de aquí en adelante, porque sí es un sistema más avanzado en donde se tienen que hacer cambios en la ingeniería de nuestros quirófanos y comprar equipos especializados para poder hacer esa evacuación del humo, esa extracción del humo. Filtro de entrada y salida de CO2, obviamente, como no podemos tener un 100% de captación de esas partículas, los respiradores N95 y la protección ocular, esas no los debemos de dejar. Y para cirugía abierta es algo muy similar en realidad, o sea, no hay diferencias entre una y otra. La filtración de aire, tanto del quirófano como de nuestra área quirúrgica, el aspirar el humo constantemente, lo mismo, respiradores N95 y protección ocular.
Estas son las prácticas, las mejores prácticas que nos han reportado, que nos dicen que debemos realizar de aquí en adelante, tanto en cirugía de urgencia como en cirugía electiva. Obviamente ahorita estamos limitados por la cantidad de recursos. Yo sé que la mayoría de nosotros estamos limitados sobre todo porque no tenemos a veces ni siquiera guantes, a veces no tenemos ni siquiera las mascarillas, a veces nosotros tenemos que estar comprando el material, pero esto es lo ideal que se realice de aquí en adelante y de alguna manera yo creo que nuestro gobierno se tiene que dar cuenta de que esto va a seguir, esto no se va a acabar, esto no es de que de aquí ya un día para otro volvemos a la normalidad y todos volvemos a hacer los mismos procedimientos y volvemos a tener las mismas medidas que realizábamos antes. No, esto va a continuar. Entonces esto poco a poco tiene que ir cambiando y nosotros tenemos que saber en base a guías y a recomendaciones cómo va a ir cambiando, cómo lo debemos de hacer y cómo podemos exigirles a nuestras autoridades que se hagan. Esta es la colaboración de COVID Search, si tienen Twitter y se quieren meter, esta colaboración se está dando a nivel mundial. Pueden entrar ustedes, si son cirujanos, pueden meter su centro, en donde se están haciendo estudios y revisiones de cómo se llevan a cabo las prácticas de cirugía, de los procedimientos quirúrgicos durante este tiempo de pandemia. Hay varios grupos, hay los grupos todos, obviamente, de preferencia, la mayor cantidad de grupos son pacientes COVID, pero también hay pacientes no COVID que también están entrando a los protocolos. Ustedes pueden mandar sus datos, pueden darse de alta y van a ir dando resultados. El primer resultado fue lo que les di al principio, que fue primero la cantidad de cirugías electivas que se suspendieron y se van a ir dando, por ejemplo, el resultado del aumento de la mortalidad y de las complicaciones pulmonares en pacientes. Eso también fue resultado de este estudio, es multicéntrico. Se iniciaron el ingreso de datos desde abril, se cerraron esos datos el 14 de junio, se hizo como un cierre parcial, se vuelven a iniciar a ingresar datos a partir del 17 de junio, ustedes se meten y pueden dar de alta a su centro para empezar a mandar datos también acerca de sus propios pacientes y sus propios procedimientos, y ellos tienen que para el 14 de septiembre van a cerrar los nuevos datos que ellos van a estar pidiendo y se van a dar obviamente estudios agregados, porque obviamente esto va a seguir, se tienen que seguir haciendo estudios porque esto es nuevo, porque esto apenas lo estamos conociendo y porque esto a final de cuentas es algo con lo que tenemos que seguir viviendo y con lo que tenemos que afrontar cada día, pero nosotros sin dejar de hacer todo lo que ya realizábamos. Tenemos que hacer lo que realizábamos, más aparte hacer el manejo de los pacientes que ya tienen sospecha o que tienen COVID. Entonces, todo esto todavía sigue. Lo más probable es que sigan años todavía de información. Ahorita hay muchísima información en Internet sobre el COVID, mucha información sobre cada especialidad y sobre cada patología en base al COVID, que ya no sabemos a veces ni por dónde empezar a leer. Pero si se siguen haciendo estos estudios, nosotros vamos a tener todavía más datos en un futuro para saber en realidad cómo tratar y cómo manejar a todos los pacientes que tengamos. Les digo, hasta ahorita van 25,000 pacientes ingresados en esta colaboración de COVID Search. Esta es la paginita de Twitter, que es la más activa que tienen ellos. Hay COVID Search México, hay COVID Search España, y se les van dando, ahí van dando ellos datos acerca de todos sus programas, en base, obviamente, esto es en base a la cirugía. Obviamente no debemos olvidar que cada paciente, cada número más bien que nosotros vemos es un paciente que es, como sabemos, es el papá de alguien, es la mamá de alguien, es el hermano de alguien, es el amigo de alguien, es un paciente que tenemos ahí. No podemos nada más quedarnos con puros datos de que ya van 60,000, ya van 80,000. Tenemos que saber que cada uno de esos 60,000 es alguien que ya no está con nosotros y que nosotros sí podemos contribuir a que ese alguien siga aquí y que no se perpetúe esta transmisión del virus y que podamos controlarla, pues va a ser como un granito que nosotros aportemos a todo esto. Gracias.